donación de órganos un acto noble y meritorio. Hoy en día, se habla mucho sobre el trasplante de órganos, aunque el tema es complejo y poco sabemos de este. Es preciso informarse para saber el bien que podemos hacer a otros cuando a nosotros nuestros órganos ya no nos sean necesarios. En muchos pacientes, el trasplante es la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. Trasplante de órganos y tipos de trasplante. Se llama trasplante o injerto a la operación quirúrgica por la cual se inserta en el organismo huésped un órgano o un tejido obtenido de un donador. La extracción de órganos consiste en una intervención quirúrgica que se realiza en el quirófano y tras la cual el cuerpo queda igual, sin desfigurarse. El funeral, el entierro o la incineración se pueden realizar tal como se desee. Dependiendo de la relación genética entre el donador y el receptor de un trasplante, puede ser autotrasplante o autoinjerto, es cuando el donador y el receptor es el mismo individuo. Es el caso de una persona que sufre un injerto de su propia piel. Isotrasplante, cuando el donador y el receptor son genéticamente idénticos, como en el caso de los gemelos univitelinos, gemelos idénticos. Allotrasplante u homoinjerto, cuando el donador y el receptor son de la misma especie, pero genéticamente diferentes, entre dos seres humanos. Tal es el caso de trasplantes entre dos seres humanos no relacionados. Xenotrasplante o heteroinjerto, cuando el donador y el receptor son de diferente especie, por ejemplo de cerdo a humano, o de mono a humano. Además del trasplante de tejidos se habla, obviamente, de trasplante de un órgano entero, riñón, corazón. Los órganos considerados en el trasplante pueden ser de tipo ejecutivo, un miembro, un riñón, el corazón, o bien órganos centrales o de diferenciación del individuo, cerebro, gónadas. Comentan que los tejidos que se pueden trasplantar son la médula ósea, el hueso, la córnea, las válvulas cardíacas y la sangre de cordón umbilical, del que se extraen unas células que permiten regenerar componentes de la sangre en los casos de leucemia. Los donadores. Ser donante significa la única alternativa que tienen muchas personas para seguir viviendo ya que dependen de que otras personas les den una parte de su cuerpo que ya no necesitan. El trasplante servirá para que el enfermo que reciba la donación salve su vida y recupere su salud. Decidir ser donante significa estar dispuesto a realizar un acto de altruismo y solidaridad. Puede ser donante de tejidos toda aquella persona que no padezca enfermedades infecciosas, cáncer ni sida. En vida se puede donar sangre y médula ósea. Las personas que fallecen de muerte encefálica y no tienen contraindicaciones pueden ser donantes de córnea, de órganos y tejidos. Hay diversos tipos de donadores para trasplantes. En primer lugar se habla de donador vivo, que puede ser donador vivo relacionado, que se refiere a aquel donador vivo que tenga una relación familiar con el paciente. Por ejemplo, padre, hijo, hermano, etc. O bien, donador vivo no relacionado en el que puede no existir relación familiar, pero sí de afecto como lo es el caso de algún amigo. En estos casos es importantísimo el cuidado y las medidas que han de tomarse respecto al cuidado de la vida y salud no solo de la persona que recibirá el o los órganos, sino de valorar física y éticamente la posibilidad de efectuar la extracción del órgano sin que ello afecte la salud y vida del donador. En segundo lugar se encuentra el donador cadáver referente a una persona en la que se ha demostrado muerte cerebral. No debe confundirse con el paro cardíaco. Hoy sabemos que la interrupción de las funciones cardíaca y respiratoria puede ser reversible. Un individuo no puede vivir sin su cerebro, de modo que cuando éste muera la vida termina también. El donador cadáver es una persona que sufrió muerte cerebral completa e irreversible, generalmente la causa es un traumatismo de cráneo o un infarto cerebral. La familia entonces toma la decisión en cuanto a la donación de sus órganos. En cualquier caso, para ser un donante lo más importante es comunicar esta decisión a la familia. El propio consentimiento será necesario para llevar a cabo el deseo de ser donante. Puede hacerse un carnet de donante si se es mayor de edad. ¿Cómo se hace un trasplante? Extraer un órgano vivo de una persona e implantarlo en otra implica serias dificultades. En primer lugar, la posibilidad de que el receptor rechace el órgano, ya que el sistema inmunitario del organismo ataca cualquier materia ajena que entre en el torrente sanguíneo. Para impedirlo, los órganos trasplantados tienen que ser obtenidos de donantes compatibles. Personas con el mismo tipo de tejidos que el paciente, cuyos órganos tienen propiedades químicas muy parecidas a las del receptor. Es mejor que los órganos donados pertenezcan a personas sanas y jóvenes. Un registro informático llevar la cuenta de las personas que necesitan un trasplante y de las características de sus tejidos. Cuando un donante muere, rápidamente se avisa al receptor que ocupa el primer lugar de la lista. Pero, ¿cómo se realiza un trasplante?
El primer paso consiste en extraer lo antes posible el órgano del donante fallecido, ya que después de 30 minutos se vuelve inservible. Los cirujanos bombean líquido en el interior del órgano para mantener abiertos los vasos sanguíneos y evitar que se formen coágulos. Luego meten el órgano en una bolsa llena de hielo y lo guardan en un refrigerador a 5 grados. Hay que trasplantarlo cuanto antes, porque solo sobrevive unas horas, aunque esté congelado. Un corazón se puede conservar de 3 a 5 horas. Un hígado, hasta 10. Y un riñón, de 24 a 48 horas. Una vez en el quirófano, los cirujanos extirpan el órgano enfermo y lo sustituyen por el nuevo. Esta es una operación delicada que dura varias horas. Como mínimo, 4. Requerimientos para hacer un trasplante. La investigación científica en el campo de la inmunología ha mejorado las técnicas para elegir órganos con buena posibilidad de compatibilidad. Además, siempre, ya sea donante cadáver o vivo, el donante es evaluado para evitar la posibilidad de transmitir enfermedad alguna al receptor. Para ello, los especialistas realizan estudios orientados a la detección de enfermedad de origen infeccioso o maligno en el donante. En el caso de un donante vivo, es preciso evaluar su estado de salud y con ello los riesgos ante una intervención mayor y estudiar el sistema inmune del donante para valorar las probabilidades de funcionamiento del injerto en el receptor. El equipo de profesionales ha de cuidar la vida tanto del donador como del receptor. Han de buscar ser creativos, sin la muerte cerebral. La técnica médica actual permite conocer en qué momento se pierde completamente y para siempre la capacidad de conciencia del paciente, y se da por tanto, la muerte cerebral, aunque no se haya producido la parada cardiorrespiratoria. Hoy, la medicina es capaz de mantener artificialmente de forma prolongada, entre otras, las funciones respiratoria y cardíaca, lo que refuerza la evidencia de que no se asienta en ellas, la esencia de la vida humana. Si algo define al ser humano es su capacidad de conciencia, esta función asienta, como todas las funciones somáticas, en un órgano. El encéfalo, particularmente en 2 de sus estructuras, la corteza cerebral y el tronco encefálico. Hoy se está en condiciones de medir, a través de una serie de exploraciones y técnicas, las funciones de la corteza cerebral y del tronco y de conocer en qué momento ambas han cesado total y definitivamente. La exploración más conocida y utilizada es el electroencefalograma, pero existen muchas otras. Esta medición permite saber en qué momento se pierde completamente y para siempre la capacidad de conciencia del paciente, y por lo tanto determinar su muerte. Es la denominada muerte cerebral o más apropiadamente muerte encefálica. La muerte del cerebro es la muerte del individuo, elementos determinantes que condicionaban la irrecuperabilidad del enfermo para la vida. Las lesiones cerebrales irreversibles, derivadas de la ausencia de flujo sanguíneo al sistema nervioso central. El enfermo ha muerto pero artificialmente se mantienen en funcionamiento sus principales órganos, que se pueden convertir en un preciado regalo para otro paciente. En resumen, los donantes de órganos son personas que fallecen por un daño irreversible de su cerebro. Una vez que se ha producido la muerte, si de forma artificial se mantiene la oxigenación de los órganos, estos pueden seguir funcionando al ser trasplantados. Es, por tanto, muy importante que se mantenga al donante en unas condiciones que solo pueden asegurarse en unidades especializadas. La solidaridad humana. Si la vida nos enfrenta a la difícil experiencia de ver morir a un familiar en estas condiciones, podremos, en un gesto de infinita generosidad, dar a otros la vida que nuestro ser querido ha perdido. El avance de la ciencia en el campo de los trasplantes representa uno de los campos de la medicina en que se ha progresado mucho en muy poco tiempo. Los experimentos científicos, médicos o psicológicos, en personas o grupos humanos, pueden contribuir a la curación de los enfermos y al progreso de la salud pública. Además, tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento. Tienen por tanto en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Todas las personas tienen el derecho a acceder a un trasplante. Los servicios públicos y privados de salud deben estar capacitados para ofrecer absolutas garantías en los casos de donaciones y trasplantes y velar por que todos y cada uno de los seres humanos sean respetados en su dignidad personal y tengan las mismas posibilidades de ser trasplantados.
Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. No hay duda, el hombre ha de procurar al hombre, ha de velar por el bien propio y por el de los demás. Hoy la ciencia nos da la posibilidad de dar vida incluso física, después de la muerte, seamos generosos y comprometamos nuestra vida por la felicidad de la humanidad. Los trasplantes de órganos constituyen un logro terapéutico, vinculado históricamente al propio desarrollo cultural de la humanidad, al deseo irrefrenable de perpetuarse y de alcanzar la inmortalidad. Tú eres la esperanza de miles de seres humanos. Dónate hasta el extremo. En vida. Entrega tu tiempo, tu amistad, tus conocimientos, tu afecto, tu amor, tu persona, toda tu vida a los demás, a aquellos que tienen sed de amor. Llénalos. Al morir sigue dándote a los demás y en un acto de profunda generosidad entrega también los órganos de tu cuerpo que harán que otros encuentren la alegría y vivan en carne propia las maravillas del amor.